comenzar este día con una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de la semana pasada de que estuvimos hablando, verdad? Eso es lo interesante de la iglesia, que se predica y el mensaje se tiene apenas por media hora, 2 horas y se olvida. La semana pasada estuvimos hablando, les voy a recordar, estuvimos hablando del llamamiento, del llamado que el Señor le hizo a quién? A Samuel, ¿verdad? Y les dije que, pues no como asignación, pero sí sería bueno que leyeran Samuel 1, 2, 3, que se empapan lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos llamados hizo el Señor a Samuel? 3 veces, ¿verdad? ¿Cómo fue la manera que el Señor llamó a Samuel? Audible, pero con una voz cariñosa, o sea, no fue nada agresivo, no fue una voz apacible, ¿verdad? ¿Y cómo fue la actitud o la respuesta de Samuel en esas 3 llamados del Señor? Vemos que era un hombre dócil, ¿verdad? Un hombre humilde, un hombre sencillo, que estaba dispuesto a servir al Señor y que su corazón estaba deseoso de estar conectado con Dios. Las 2 primeras veces que el Señor lo llamó, él pensaba que era Elí. Él se levantó igualmente, humildemente, y fue y dijo: Señor, ¿para qué me llama, verdad? Pero la tercera vez, cuando Elí le dijo que era el Señor que le hablara, le dijera: habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Pues el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un llamamiento al Señor que le hace a otro personaje en la palabra de Dios, pero es todo lo contrario. Vamos a hablar, hermanos, del testimonio del rey Nabucodonosor. Eso se llama de la arrogancia a la humillación. Porque igual que a Samuel, el Señor llamó al rey Nabucodonosor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se manifestó el Señor a Nabucodonosor? 3 veces. Todos hemos leído la historia, ¿verdad? 3 veces se ha manifestado. Pero bueno, lo importante que hay que ver aquí es la actitud de corazón de cada uno. Samuel era noble, Samuel estaba dispuesto, Samuel era una persona que era sencilla de corazón y que no tenía arrogancia ni tenía orgullo, pero el rey Nabucodonosor era lo contrario, totalmente lo contrario. Entonces, la Biblia, hermanos, nos dice en Proverbios 16:5 que abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará que impune. ¿De qué estamos hablando? Que de la arrogancia de Nabucodonosor pasó a la humillación. Hermanos, la arrogancia es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación a los otros, pensando o basado en la creencia que merece mayores privilegios que el resto de las personas. La arrogancia es un defecto del carácter que consiste en ser ¿qué? Altanero, presuntuoso, prepotente y soberbio. Eso es lo que es la arrogancia, uno soberbio, prepotente, quiere tener la razón, quiere ser mejor que todo el mundo. En la Biblia, la palabra de Dios, en cada situación donde se menciona la arrogancia, el orgullo o la soberbia, es como un comportamiento, una actitud que Dios detesta. Su palabra nos dice que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón soberbio es una abominación para Dios, hermanos. Y en Proverbios 6, 16 al 19, acordémonos que la Biblia enumera 7 cosas que Dios aborrece. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y si nosotros vemos, los ojos altivos son lo primero que menciona el Señor. Entonces, el testimonio del rey Nabucodonosor es muy buen ejemplo y nos enseña a nosotros muchas verdades, muchas cosas que tenemos que colocar en práctica en nuestra vida. Hermanos, debemos no solamente de verlo como un tema más de la palabra de Dios, hermanos. Es tan importante el testimonio del rey Nabucodonosor, hermanos, que es el que ocupa un capítulo completo de la Biblia. Si ustedes no sabían, el capítulo 4 de Daniel, todo el capítulo es sobre el edicto que dijo Nabucodonosor cuando fue llamado por el Señor. Entonces, hermanos, es un
una enseñanza tremenda para nuestras vidas, porque necesitamos, hermanos, colocar en práctica lo que la palabra nos enseña. No solamente venir cada 8 días a la iglesia o decir somos cristianos, pero seguir viviendo la vida como la estamos viviendo. Nos hemos cansado de decir, hermanos, y ustedes y yo sabemos, hermanos, que los tiempos están cerca, que estamos caminando ya en los últimos tiempos, que ya es hora, hermanos, que nosotros entendamos que la vida, la guachafita, la parranda y la fiesta, eso ya no es con nosotros. Somos alegres y divertidos los cristianos, pero nosotros tenemos, hermanos, una meta, un camino que andar. No podemos seguir perdiendo el tiempo haciendo o queriendo hacer riquezas y fortunas aquí en esta tierra, cuando nosotros lo que estamos llamados a hacer es ¿qué? Riquezas y tesoros en el cielo, donde es duradero, donde no perece, donde no se acaba. Un día hablamos con mi esposa y decíamos eso, increíble ver todas esas mansiones, esas calles tan bonitas, tantas cosas tan bonitas que hay, y qué increíble saber que todo eso se va a quedar acá, o que todo eso un día va a acabar, que todo eso tenemos que dejarlo. Tenemos una casa preciosa, hermosa, nueva, lujosa, y algún día esa casa va a quedar ahí, ¿verdad? Repito, no hemos visto un entierro con un tráiler cargando todas las pertenencias. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que la palabra de Dios nos llama, hermanos, a que nosotros dejemos la arrogancia, que dejemos de ser prepotentes, que comencemos, hermanos, a andar ¿qué? En humildad y deseosos de corazón. Hermanos, el Señor en una oportunidad usó a Nabucodonosor como un instrumento. ¿Para qué? Para castigar al pueblo de Israel. Si vas al libro de Jeremías 25:9 nos dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruirá y los pondré por escarnio, por burla y en desolación y apertura. 2 capítulos más adelante, hermanos, en Jeremías 27:6, vuelve a llamar siervo ¿a quién? Al rey Nabucodonosor. Y nosotros decimos, pero ¿cómo siervo si este hombre era arrogante, orgulloso y demás? Pero el Señor, en esta oportunidad, hermanos, nos damos cuenta que el Señor usa a quien Él quiere. El Señor usa a quien Él desea. El Señor usó, vemos que el Señor hizo usó a Nabucodonosor de una manera no muy usual. ¿Para qué? Para reprender al pueblo de Dios. El Señor usó a Nabucodonosor no solamente para compartir la palabra, sino lo usó ¿para qué? Para reprenderlo al pueblo por el castigo y la desobediencia en que ellos andaban, ¿verdad? Entonces, con eso del relato, hermanos, nos damos cuenta que Dios castigó al pueblo de una manera no usual. Porque todos dirán, no, el Señor va a mandar un profeta como Jeremías, como Nehemías, como para darles profecía. No, el Señor envió a un hombre pecador, a un hombre orgulloso y a un hombre que no tenía en su corazón nada. Entonces, hermanos, ¿quién era Nabucodonosor? Para que nosotros vayamos al capítulo 4, donde vamos a estar, necesitamos saber quién era Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor es mejor conocido como el rey que acabó con Jerusalén, que destruyó el templo, el que llevó cautivo al pueblo de Dios a Babilonia, ¿verdad? ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era una persona que estaba acostumbrada a que sus palabras y sus deseos se cumplían. Él ordenaba y se cumplía. Era una persona que lo tenía absolutamente todo. Era una persona, hermanos, que tenía riquezas, poder. Era una persona tan estrafalaria, por decir, que cuando él tomó su reinado, Babilonia estaba cercada por 2 murallas. Pero fue tanta la riqueza que él acumuló, o tanto poder que él acumuló, que él decidió no solamente fortalecer las 2 murallas y extenderlas, sino que hizo la 3ª muralla para proteger a Babilonia. O sea, es una persona ya con gustos excesivos. Porque si tenía 2 murallas, hizo la 3ª muralla ¿para qué? Para cuidar a los tesoros y todo lo que él tenía. Cuando nosotros relata la palabra de Dios, que era un hombre muy prepotente y que su palabra, sus deseos tenían que cumplirse.
a lo contrario de lo que hablamos la vez pasada de Samuel. En el capítulo 1 de Daniel encontramos, hermanos, en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese capítulo nos muestra cuando fue el éxodo, cuando él tomó Jerusalén, cuando acabó con todo y llevó a las personas cautivas. Pero yo quiero, hermano, que vayamos a mirar el segundo capítulo de Daniel. Dice la palabra de Dios que en ese segundo año del reinado, hermanos, Nabucodonosor tuvo sueños que le perturbaron a él su tranquilidad, ¿verdad? Y él hizo llamar a magos, a astrólogos, a encantadores y a los caldeos para que le explicaran lo que había soñado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que ninguno de ellos pudo explicarle el sueño ni darle a entender qué es lo que quería decir el sueño. Entonces dice la palabra del Señor que el rey le dijo, si ustedes no pueden adivinar el sueño ni me dan razón, van a ser, ¿qué? Muertos. Ese era el carácter de él. O sea, él daba una orden y si no cumplía, mátenlo, destruyan, acaben. Ese era el carácter de él. Entonces, hablaron los caldeos al rey en la lengua aramea: rey, rey vive para siempre, de ti el sueño de tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto es que olvidé mi sueño, ¿sí? Pero en realidad él no había olvidado el sueño. Él quería mirar y comprobar si verdaderamente a los que él había llamado podían darles significado al sueño. Y dice: si no me mostraréis el sueño y su interpretación, seréis que hechos pedazos. Estoy hablando de esto para que veamos el carácter de quién era Nabucodonosor. Los llamó y les pidió que interpretaran sus vidas y les dijo: pero si ustedes no interpretan lo que yo quiero, los voy a hacer pedazos. Dice la palabra de Dios que efectivamente ellos no pudieron interpretar los sueños. Y en el versículo 12 dice: por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios ¿de qué? De Babilonia, dentro de los cuales estaban ya Daniel. Y cuando el Señor dio el edicto de que lo mataran, le llegó a oído de Daniel, y Daniel dijo: pero ¿qué está pasando? ¿Por qué ese edicto? Déme una oportunidad para yo hacer lo que tengo que hacer. Dice el versículo 17: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este ¿qué? Misterio. O sea, Daniel escuchó la noticia del edicto del rey y se fue a la casa donde estaban sus tres compañeros. ¿Pero a qué se fue? Aquí dice la palabra de Dios, que a pedirle misericordia a Dios. ¿Para qué? Para que les ayudara a resolver este misterio. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Hermanos, Daniel era un siervo del Señor. Y vemos que él no obró ni actuó alocadamente, sino cuando él supo y se encontró frente a la situación que está viviendo, ¿qué hizo Daniel? Se reunió con sus amigos, con los que venían de Jerusalén, y le dijo: vamos a implorarle al Señor, vamos a buscarle a Dios, vamos a pedirle misericordia al Dios del cielo. ¿Para qué? Para que nos dé sabiduría para poder nosotros descifrar el sueño del rey. ¿Y qué pasó en el 19? Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Hermanos, vemos que Daniel, siervo de Dios, no actuaba por su instinto ni por su propia prudencia, sino que él buscaba dirección de Dios. Él buscaba que el Señor le ayudara. Él sabía que lo que él tenía y que lo que él podía hablar era de Dios, no de él. Y cuando se dio cuenta, cuando recibió revelación del cielo, ¿qué hizo Daniel? Daniel bendijo a Dios del cielo. Daniel fue y dijo: ay, ya, rey, yo sé el sueño. Daniel bendijo al Dios del cielo. Dice la palabra de Dios en el versículo 20: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21:
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que está y lo que mora en la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te he pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos, eso es lo que quiero que nosotros entendamos, hermanos, que cuando un siervo entiende y comprende de a dónde proviene su sabiduría y todo lo que tiene, hermanos, siempre tiene en mente ¿a quién? Al Señor. Daniel dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que he pedido, pues me has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se nos presenta una circunstancia difícil y pensamos que somos nosotros los que hacemos la obra? No, es que yo pude resolver esto porque me ingenié y hice esto. Y no reconocemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que la sabiduría y la fuerza dependen de quién? De Dios. Dependen de Dios, no de nosotros mismos. Entonces, después de que Daniel reconoció a Dios, le dio gracias por su sabiduría, le dio gracias por la fuerza que le ha dado y por haber revelado el sueño, dice el 24. Después de esto fue Daniel a donde? A Arioc y le dijo: llévame a la presencia del rey, que yo voy a descifrar el sueño. Yo voy a mostrarle al rey lo que el Señor tiene para él. Versículo 28 dice, perdón, 27, cuando llegó frente del rey, el rey le dijo: oh Daniel, he mandado llamar a mis adivinos, a mis astrólogos y ninguno pudo, pero quiero que tú sepas. Y respondió Daniel delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. El 21 dice: pero hay un Dios. Escúcheme bien, Daniel estaba hablando al rey. No le importó el estatus, no le importó quién era. Él lo que le importaba era dar a conocer quién estaba al mando de la situación. Le dice el 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hermano, este fue el primer llamado que el Señor le hizo a Nabucodonosor. Con el sueño que le dio, le puso una alerta que necesitaba que hiciera algo en su vida. Y le dice en el 37, tú rey, 37, tú rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Ahora, cuando Daniel le interpretó el sueño, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor quedó ¿qué? Impresionado. No quedó convertido, quedó ¿qué? Impresionado. Y dice el 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levanta un reino que no será jamás destruido. O sea, Daniel le interpretó el sueño y le habló al rey lo que el Señor le había colocado. Cuando Nabucodonosor entendió y vio que en realidad lo que él había soñado era lo que él estaba interpretando, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e inciensos. Bueno, el 47 dice algo importante, dice: el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. O sea, Nabucodonosor le dijo: tu Dios es Dios de dioses. Nabucodonosor quedó impresionado por el Dios, lo que había hecho, pero no lo reconoció como su Dios, ni reconoció que era el Dios de dioses. No dijo: tu Dios, vuestro Dios es el que, el Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. La primera vez que el Señor se le manifiesta a Nabucodonosor y a través de Daniel entiende lo que el Señor le dice, Nabucodonosor quedó impresionado por lo que el Señor había hecho. La pregunta mía hoy es: ¿cuántos cristianos, hermanos, cuántos de nosotros vimos impresionados por lo que Dios hace y ha hecho? Pero de la impresión a la conversión hay un paso muy grande. ¿Cuántos cristianos ven que el Señor obra en las vidas de los hermanos y dicen: oye, el Señor tu Dios te está bendiciendo?
y no reconocen que ese Dios que bendice a esa persona me puede bendecir a mí, siempre y cuando yo entre en obediencia, como están andando con la palabra de Dios nos demanda. Ahora, llegando al capítulo 3, hermanos, vemos que nuevamente el rey tiene otro sueño, ¿verdad? Perdón, que el rey manda construir una estatua, una imagen de oro, y da la orden que todo aquel que cuando suene la bocina, el timbal y el instrumento tiene que humillarse ante él y reconocer su estatua. Dice el versículo 11, perdón, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era el carácter de Nabucodonosor. Vemos que era un hombre siempre impulsivo. Él nunca tomaba una opción diferente. Siempre decía, o lo hacen o lo mato, o lo hacen o al horno, o lo hacen o acabo. Ese era el carácter de Nabucodonosor. Entonces vemos que Nabucodonosor hace la imagen y ordena por decreto que todos los que estuvieran en ese sector tenían que adorar la imagen, que cuando sonara el salterio, la flauta, tenían todos que rendirle pleitesía a su imagen. Pero resulta que habían 3 hombres, los amigos de Daniel. ¿Quiénes eran? Sadrach, y Abednego, que le dijeron al rey, muy bueno todo, pero nosotros no tenemos por qué adorar a su Dios. Nosotros no tenemos por qué adorar a su Dios. Porque le decía, si no lo adoráis, en la misma hora seréis que echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. O sea, él tenía tanta prepotencia que le dijo que Dios te libre de mis manos. Se estaba igualando prácticamente con Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y si de tu mano, oh rey, nos librará. Si no sepas, pues, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos estatuas que has levantado. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Versículo 19. Nabucodonosor se llenó ¿de qué? De ira. Se llenó de ira y enmudeció, y su aspecto cambió, su rostro cambió, y comenzó él y le dijo, le calienten el horno 7 veces más de lo que siempre calienten, y lleven a esos 3 hombres al horno y échenlos. ¿Por qué? Porque no han obedecido un decreto que yo he dado. Y mandó a los hombres, a hombres vigorosos, grandes, los más fuertes que tenía, que llevaran a esos 3 hombres al fuego, al horno. Y dice la palabra de Dios que estaba tan caliente el horno que los llevaron murieron en el alto por empujarlos. Y la palabra de Dios continúa contándonos que el rey Nabucodonosor se dio cuenta que habían echado 3, pero veía 4. Y se paró ese hombre y dijo, pero si echamos 3, ¿por qué hay 4? Y se paró a la puerta y los llamó por su nombre propio. Segunda vez que el rey quedaba impresionado por Dios, pero no convertido a Dios. Porque en su corazón, porque el apellido de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Orgullo, prepotencia, altanería. Ese era su apellido. Y lo que tenía en su corazón no permitía ver la obra de Dios. Nuevamente dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, dijeron al rey, es verdad, oh rey. Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron Sadrach, Mesach y Abednego y salieron en medio del fuego. Vemos aquí nuevamente a Nabucodonosor hablando, diciendo que siervos del Dios Altísimo. Estaba diciendo, son siervos, no reconoció nuevamente el poder de Dios en su vida, sino que vio al Dios de ellos, no era el Dios de Nabucodonosor.
Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego. Otra vez, el rey Nabucodonosor quedó impresionado, pero su corazón no permitía que viera lo que Dios había hecho. Dice la palabra de Dios que antes que servir y adorar a otros dioses, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confían en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios de los dioses. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemiada contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea que descuartizado. Nuevamente vemos el carácter de ese hombre, la manera de actuar. Pero ya entramos en el capítulo 4 de donde queremos llegar, ¿no? Ahora, vemos el capítulo 4 y inicia de la siguiente manera. Dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sean multiplicados. ¿Qué ven ustedes de diferencia? ¿Qué encuentran ustedes de diferencia en este saludo? Yo veo otro hombre. Solamente con el saludo, con el inicio de la carta, yo veo otro hombre. Ya no es el hombre que dice, a los pueblos les ordeno que si no hacen caso los voy a matar. No, este hombre ya está hablando con qué, como si fuera el apóstol Pablo en una epístola. Ya es un hombre que tiene un corazón transformado, es un hombre que está como renovado. Porque oiga lo que dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Cuando este hombre hablaba de guerra, cuando este hombre imponía sus leyes, cuando este hombre imponía lo que él quería, cuando este hombre hacía murallas, ¿para qué? Para fortificar sus tierras, para no permitir que llegaran los enemigos. Él está hablando de paz aquí a todas las naciones. Este es el testimonio de Nabucodonosor. Él necesitaba hablar a quién, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Hermanos, y eso nos enseña a nosotros muchas cosas, que nosotros necesitamos hablar de nuestro testimonio. Nosotros necesitamos hablarle a quién, hermanos, a los pueblos, a las naciones y a todas las personas que se están a nuestro lado, que ellos puedan ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que con nuestro testimonio podamos nosotros tocar nuevas vidas. Estamos viendo que no importa el carácter, no importa quién sea, no importa la fortaleza que haya en el corazón de las personas. Cuando Dios se dispone a tocar a la persona, la transforma a su modo de ser. Entonces, Nabucodonosor dice en el capítulo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermanos, es otro hombre, ¿verdad? Es otro hombre. Él dice, conviene, es necesario, es urgente, o sea, es sobre todo que yo tengo que decirles, que yo tengo que enseñarles, que yo tengo que hablar, que yo tengo que proclamar todas las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ya no dijo el Dios de Daniel, ya no dijo el Dios de otros tres, sino dijo el Dios Altísimo ha hecho ¿qué? Conmigo. Hermanos, es otro hombre. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Transforma, cambia desde el interior. Dice el versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ya está él reconociendo que el reino de Dios es más fuerte y poderoso que el reino que él estaba liderando. Ya estaba él reconociendo que el reino de Dios era más grande que el reino de Dios y que el señorío del Señor era de generación en generaciones. Y dice el versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Cómo no iba a estar tranquilo y floreciente si él tenía todo lo que quería? Él nadaba en la abundancia, nadaba en el dinero, no tenía problemas, no tenía difíciles. Dice, yo estaba tranquilo en mi casa. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día están tranquilas porque tienen su casa, su carro, su trabajo, su esposa, su salud y no tienen tiempo para pensar en Dios? Cuando tú estás tranquilo, cuando estás floreciente, así como nosotros, dice él, yo estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahí es cuando nosotros tenemos que pensar, cuando todo está tranquilo,
cuando todo está bien, toca tener cuidado. Porque cuando todo está tranquilo y floreciente y no hay nada, nosotros tendemos a apartarnos de Dios. ¿Por qué la gente que tiene posición económica y tiene algún logro en su vida, por qué no están de Dios? ¿Por qué? Porque tienen casa, carro, plata y beca. ¿Para qué quieren a Dios? Pero dice el versículo 5, dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. La seguridad de Nabucodonosor era que superficial. Él estaba tranquilo en su casa, pero en un sueño que atormentó ¿qué? Sus pensamientos. Y ahí comienza Nabucodonosor y vuelve él a cometer el error que cometió en el principio. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando vio lo que estaba pasando? Dice el versículo 7, que mandó llamar ¿a quién? Mandó llamar ¿a qué? A los magos, a astrólogos, a los caldeos y adivinos. Y volvió y les dijo el sueño y yo no puedo mostrar qué es su interpretación. Volvió a caer en el mismo error. Y eso nos enseña, hermanos. Cuando nosotros estemos en situación difícil, no caigamos en el error del pasado. El pasado es para aprender a hacer las cosas bien que vamos a hacer en el futuro. Pero ¿qué pasó con nosotros? Nos volvió nuevamente a caer en el mismo error. Dice que él mandó llamar ¿a qué? A los sabios, a los sabios, dice el capítulo 6. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen el plan del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Ahí nuevamente estaba Nabucodonosor pensando que el Dios de él era diferente al Dios de Daniel. Porque Belsasar, Bel es el nombre del Dios de Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó? Que cuando entró Daniel, dice la palabra de Dios, que Nabucodonosor reconoció que en él moraba el espíritu de los dioses santos, porque dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses que santos. Había algo en Daniel que impactaba solamente en la entrada, porque lo que dice, en él moran el espíritu de los dioses que santos. De Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces, y comienza el sueño de Nabucodonosor y le cuenta todo lo que ustedes deben de leerlo y ya se lo saben algunos. Pero el versículo 18 dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú puedes Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Nuevamente está reconociendo lo que estaba enfrente de que estaba. Pero Daniel escuchó y nuevamente dice que se turbó y duró 1 hora y le pidió a Dios su interpretación. El Señor le respondió y cuando le respondió, Daniel tomó aún la autoridad y le dijo, por tanto, rey, le dijo, acepta mi consejo. Le estaba exhortando a lo que él se había soñado, era lo que le venía en castigo. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su orgullo, por su altanería. Capítulo versículo 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia, para con los oprimidos, pues tal vez será esa una prolongación de ¿qué? De tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó? Vemos que Nabucodonosor no tomó acción. Nuevamente, Nabucodonosor quedó impresionado por lo que Dios de Daniel le había revelado. Pero no tomó acción. No hizo caso al segundo llamado. Y dice la palabra de Dios que al cabo de 12 meses, a los 12 meses que él siguió haciendo las cosas a su manera, dicen que un día se estaba paseando por el palacio real de Babilonia y hablaba el rey en sí mismo y dijo,
¿No es esta la Babilonia que yo he edificado para la casa real con la fortaleza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Hermanos, después de que el Señor le revela por tercera vez y le habla lo que tiene que cambiar, su manera de ser, su pensar, su actitud, le dice Nabucodonosor, pero si no es esto lo que yo he construido, no es esto lo que yo he levantado con mi fuerza, con mi poder, no es esto lo que yo edifiqué para casa real con mi poder, con mi sabiduría. Dice la palabra de Dios que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Hermanos, la seguridad que tenía Nabucodonosor le fue quitada. La seguridad que tenía Nabucodonosor le fue quitada. Y dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentará, y 7 tiempos pasarán delante sobre ti. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Es importante, hermanos, que entendamos que el Señor nos tiene sus maneras de llamar. A Samuel lo llamó con una voz audible y apacible. A Nabucodonosor lo llamó 2 veces con un sueño. Y la tercera vez le hizo un llamado fuerte. Yo te pregunto, ¿tú quieres que el Señor te llame, te despierte como Samuel? ¿O quieres que te llame, te despierte como Nabucodonosor? Es necesario que el Señor te envíe 7 años a vivir con las bestias para que le crezca el pelo y las uñas y que viva entre las bestias. Es necesario que nosotros tengamos que pasar lo que el Señor no quiere para que lo obedezcamos. Si el Señor ha estado llamando, ha tocado tu corazón, te ha inquietado, yo pienso, hermano, que lo que mejor puedo hacer es responderle a Dios en qué, en obediencia y humildad. No esperes los 7 años que le tocó pasar aquí con nosotros. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo ha dado a quien Él quiere. Hay una historia que un hombre compró su carro deportivo, último modelo, y se fue al pueblo cercano donde vivía su familia a enseñarlo. Era un pueblo donde tenía una sola carretera de entrada y salida. Cuando el hombre iba para el pueblo, casi de la entrada del pueblo, había un niño en la carretera y le hacía señas. Y el hombre lloró y sí. Tuvo que salir otra vez y el guante regresó y volvió a pasar y el niño le hacía señas y el tipo le hizo el quite y siguió. Así sucesivamente 3-4 veces que el tipo estaba andando carro, estaba paseando. A la 4ª vez, cuando él pasó, sintió un ladrillazo en el carro. ¡Pum! Y le rompió el panorámico. Es un Porsche, ese tipo que estaba sonando. Claro, el tipo ahí sí paró y se bajó el carro y corrió y vio al niño. Le dijo, niño, ¿pero por qué me pega un ladrillazo al carro? ¿Qué le he hecho yo? Dijo, señor, le he dicho 4 veces señas que pare para que me ayude, pero como no entendió, me tocó darle un ladrillazo. La pregunta es, ¿quieres tú el ladrillazo de Dios? El Señor te está haciendo señas. El Señor le está llamando, no está diciendo, hello, aquí estoy, endereza tu camino, comienza a andar en santidad, comienza a andar en obediencia. El Señor le está llamando con voz audible y pasible. ¿Estamos nosotros listos a escucharlo o queremos esperar ladrillazos? Porque el Señor tiene su manera de ¿qué? De llamar. A Nabucodonosor lo llamó 3 veces y la tercera le tocó enviarlo por 7 años ¿a qué? A que viviera como los animales. Esto que estamos hablando ocurrió 35 años después del primer llamado. Y el Señor no se cansó, siguió hasta que le tocó llamar a Nabucodonosor de la manera que es. Dice la palabra de Dios que en la misma hora se cumplía la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como las de ¿qué? Como las de las aves. ¿Ustedes se imaginan nosotros con el pelo largo como las aves? Como las uñas de las aves. Pero hay una cosa, hermanos.
El versículo 34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿a dónde? Al cielo, y mi corazón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino está por todas las edades. Es increíble, hermanos, que Nabucodonosor 35 años siguió haciendo caso omiso al llamado de Dios. Es increíble que tuvo que pasar por las que pasó. ¿Para qué? Para que alzara sus ojos al cielo y que bendijera al Altísimo. ¿Cuántos años llevamos nosotros escuchando la voz de Dios? ¿Cuántos años llevamos nosotros escuchando el llamado de Dios? ¿Cuántos años nosotros, hermanos, estamos estimando la mano de Dios? Y dice la palabra de Dios en el 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y en mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui que restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue que añadida. El Señor cumplió su propósito y tuvo que despojar a Nabucodonosor de toda su grandeza, su poderío, su riqueza y todo lo que tenía, para enseñarle, para que pueda reconocer que Dios era el Dios de dioses y señores, que el Dios de Daniel y de Abednego era el mismo Dios de él. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor lo retribuyó, cuando lo levantó, dice que al mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. O sea, la locura en que él andaba como animal se le quitó y fue de vuelta que es su razón. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue que añadida. 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Hermanos, no esperemos que el Señor nos envíe 7 tiempos, 7 años a pasar con los animales. Si tú has sentido en tu corazón un llamado de Dios, si tú has sentido en tu corazón la advertencia de Dios para que te alejes, para que te hagas a un lado de ese pecado de tentación, haz caso. No esperes los 7 años que el Señor te va a enviar como uno con nosotros. Comer con los animales y a dormir en la calle. Me impresionó, hermanos, que el Señor llama a quien quiera. Muchas veces nosotros encontramos en la calle personas así, altaneras, orgullosas, y decimos: a ese hombre nunca le va a llegar la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos etiquetando. Pero la Biblia nos está mostrando que no importa cuán duro sea la persona, no importa qué tenga en su corazón, no importa cuál sea su carácter, para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios se dispone a alcanzar a alguien, lo logra. Y el Señor tiene sus métodos para alcanzarnos. Tú quieres decir al Señor: heme aquí, o habla que tu siervo escucha, o quieres ir 7 años a pasar con los animales. Te dejo esa reflexión en tu corazón. Si quieres pasar con los animales, sigue con tu orgullo, con tu prepotencia, haciendo caso omiso a lo que Dios quiere decir. Si quieres comenzar una vida que agrade a Dios, abre tu corazón, abre tu boca y dile: Señor, habla que tu siervo escucha. Y eso nos falta a nosotros en día. Dejar el orgullo, la altanería, la prepotencia, y decir: somos cristianos. Y verdaderamente comenzar a vivir una vida que el Señor está demandando. Una vida en humildad, una vida de caridad, una vida en que podamos reflejar el amor de Dios en la vida. Yo te invito el día de hoy que reflexiones y que empecemos a meditar, que nos acordemos en nuestro corazón las veces que se nos ha llamado, que seamos conscientes que el Señor está a la puerta golpeando y llamando, y si nosotros realmente abrimos su puerta y lo invitamos a Él a entrar y cenar, Él va a entrar a tu corazón y va a cenar contigo. No sigamos luchando más con nuestro ego,
No sigamos luchando con nuestra prepotencia y nuestro orgullo. No pensemos que porque hoy estamos aquí, con poder, con fuerza, con alguna estabilidad económica, eso no es duradero. Eso no es eterno. Pensemos que así, como le fue quitado todo a Nabucodonosor, en un momento puede ser quitado en nuestra vida la seguridad. No coloquemos nuestra vida en el trabajo, en mi posesión y mi posición. Coloquemos nuestra seguridad en Dios. Que su reino es, ¿qué? Sí, eterno. Y es el Rey de Reyes, Señor de Señores y el Rey de todos los reales. Oremos.